Algunos, todo lo conocido este fin de semana sobre Toledo ha significado una especie de decepción, descubrir, dicen, sobre todo la magnitud de los sobornos, las gestiones que hacía, el extra que reclamaba. Lo dramático para nosotros como sociedad es que señales de sus inclinaciones corruptas, de su catadura moral, de sus escasísimos principios o valores, las tuvimos muchas, pero muchas veces, solo que varios se negaban a ver y escuchar. Recordemos estos hechos en el siguiente reportaje de Marco Vázquez y Cristian Castro. Pero una cosa es equivocarse y otra cosa es ser corrupto. Y otra cosa es ser corrupto. Y señores, que quede claro que Alejandro Toledo no es corrupto. Y señores, que quede claro que Alejandro Toledo no es corrupto. Alejandro Celestino Toledo Manrique tiene 70 años y está a punto de ser detenido. Para que exista un corrupto, tiene que existir un corruptor. Y ambos están violando la ley. Nunca nos harán el cholito. Sé que están compitiendo. Y en el mundo la competencia es muy brava. Pero eso no significa que para poder ganar una licitación necesariamente alimenten la corrupción. Pasará la historia por aquello y por su cinismo puro. Si no terminamos con la corrupción, vamos a terminar en un país que tenía tanta esperanza y tiene esperanza. Esto es una política de Estado. Al que le cae el guante que es Lolochán. Hoy, Toledo probablemente no regrese, a pesar que pechaba, mintiendo, diciendo que siempre volvería. Yo no me corro, yo no me voy a esconder a ningún país de Europa o del África. Toledo es ahora una promesa autocumplida de corrupción. Yo propongo que se le aumente los sueldos a los funcionarios públicos y que se los someta a un escrutinio para evitar la corrupción. A ambos, a los corruptos y a los corruptores. Según sus propias palabras, no solo sería un corrupto, sino un extorsionador. Muy concreto. El sector construcción. Para nadie es una novedad que hay extorsionistas que van a las empresas de construcción, evalúan el costo de la construcción y le piden 10 o 15%. 5, 10 o 15% por el valor. Y ya tienen calculado el costo total de la obra. Eso hace que aumente los costos de la construcción. Alejandro Toledo Manrique tuvo el honor de ser presidente y traicionó esa distinción. Recuerden ustedes que veníamos de un gobierno corrupto. Que nunca más se vuelva a repetir eso. Su imagen se encumbró como la única esperanza contra la atroz dictadura de los 90s, pero a poco se diluyó por ser políticamente como ellos. El tema es, ¿todos somos corruptos? No. Gente que está sentada acá, que tiene la misma preocupación, no son corruptos. A partir del 2013, Toledo se terminó de derrumbar tras comprobarse operaciones sucias de lavado, tan iguales o peores que las de los 90s. Las coimas de Camargo Correa y de Odebrecht confirman los últimos años de pruebas contra Alejandro Toledo Manrique. Sin embargo,
la consideración y permisividad de la que gozó el expresidente por el clásico doble rasero de opinólogos y activistas le permitieron ser candidato el año pasado nomás, pasearse por el mundo como si nada y responder a todas las acusaciones como siempre lo hizo, fuera de sí, mintiendo como si no pasara nada. ¿Siempre fue así? ¿Nos debe sorprender la coima brasilera para Toledo? Claro que no. Tomando sus palabras, el expresidente Toledo siempre estuvo enfermo. Pagarle bien a los servidores públicos y no permitir que participen de la corrupción y obliguen a que las empresas privadas también caigan en esa enfermedad de la corrupción. Esta es una de las primeras apariciones de Alejandro Toledo como nuevo rostro de la política peruana en enero de 1995. Su momento llegaría, sin embargo, 5 años más tarde, como la única esperanza contra el fujimontesinismo, comandando la gesta por la que una generación de jóvenes marchamos, los 4 suyos. ¡Ábrase para que lo vean a Toledo! ¡Ábrase para que lo vean a Toledo, pues! Esta marcha de los 4 suyos se inicia esta noche. El camino al rescate pronto de un nuevo amanecer democrático con justicia y libertad. De esos tiempos, empero, llegaban también 2 grandes cuestionamientos que, por el contexto, nadie se atrevía a ponderar. El primero fue el dinero del donante George Soros, $1 millón, de los cuales 700,000 terminaron en una cuenta de Estados Unidos del sobrino Coqui Toledo, supuestamente para contingencias del tío. El segundo cuestionamiento era grave y, si Toledo hubiera sido otro, sacrílego: negar la paternidad de una hija llamada Saraí. El padre Alejandro era capaz de negar a su propia sangre. Pocos pusieron el grito al cielo. Alejandro Toledo, en nombre del Congreso, os impongo la banda presidencial. El 28 de julio del 2001, Alejandro Toledo juró como el presidente de todos los peruanos. Su gobierno se recordará por ordenado en economía, pero por desastroso en política y popularidad. Sus dislates, formas, impuntualidad y desorden llevaron a Alejandro Toledo al solitario dígito de popularidad. Por alguna razón, el activismo le perdonó todo a Toledo, desde subir al avión presidencial a todo el que quería forjar oficina y dinero de los peruanos para las iniciativas personales de su esposa, hasta sonados casos de corrupción que implicaban directamente a su gobierno. El caso Bavaria, con una acusación de soborno por $2 millones para su mano derecha, César Almeida, quien al final terminó preso. El caso de su hermano Pedro Toledo y su empresa Comunicaciones Hemisféricas, quien, con testaferros, deseaba hacerse de una concesión telefónica. El
caso de la mano de Toledo en los canales de televisión, la fábrica de firmas comprobadas de Perú Posible, que lo implicaba directamente a él, el caso de la fuga de Carmen Burga, la testigo clave que, utilizando recursos y funcionarios del Estado, ayudaron a fugar miembros de su partido. Eso sin contar el nepotismo, copamiento, seguimiento a periodistas y un largo etcétera. La condescendencia con Toledo era proporcional, por alguna razón, a la hilaridad que causaban sus formas. Hoy sabemos que en las postrimerías de su gobierno fue Avi Danón el emisario, el alto funcionario del gobierno que se acercó a Odebrecht para pedir coimas. Estrictamente, el extorsionador habría sido Alejandro Toledo, con la empresa. Hay extorsionistas que van a las empresas de construcción, evalúan el costo de la construcción y le piden 10 o 15%, 5, 10 o 15% por el valor. Y ya tienen calculado el costo total de la obra. La corrupta e inescrupulosa Odebrecht obviamente acordó pagar. Las fechas calzan y encajan perfectamente. Apenas salió de Palacio, exactamente ese mismo diciembre del 2006, Toledo se mostraba como si fuera un estadista expresidente, mientras que las cuentas del offshore se llenaban. Atrás quedaba su gobierno de masiva impopularidad y casos de corrupción. Paralelamente, según la investigación actual, Toledo en esos años exigía que le pagaran los 35 millones de coima completos que había pedido originalmente por la Interoceánica. De acuerdo a Fiscalía, con toda la plata de la coima ya depositada hasta el 2010, Toledo lanzó su candidatura para ser nuevamente presidente en el 2011 y hasta 2 meses antes de esa elección, de lejos, iba primero. Con el descalabro final electoral del 2011, Toledo era un perdedor, pero a la vez un millonario por, según Fiscalía, coimas. Por eso, para el 2012, no dudó en trasladar esos millones alojados por años en las cuentas del offshore Milan y Ecostate hacia la offshore formada por él, Ecoteva, todo en Costa Rica y con el nombre de su suegra. Mire el nombre que encontramos acá. Presidente Eva Fernenbuch. Para comprar la mansión, oficina, para pagar la casa de Camacho y la casa de Punta Sal en el Perú. Todo lo demás es historia. La publicación de esas compras y el descubrimiento del offshore Ecoteva liquidaron su vida política. Él, sin embargo, no paraba de mentir. Muéstreme una evidencia, una. Yo seré el primero, yo me retiro de la política. Si usted me muestra que yo he comprado o constituido una empresa en Costa Rica. Las investigaciones y juicios lo persiguen hasta ahora, pero para él no pasaba nada, como se observa en estas imágenes históricas, negando lo innegable, fuera de sí, como si no pasara nada. Cada ida al Congreso era confortante. El expresidente siempre insultó la inteligencia de cualquier ciudadano informado. El año pasado nuevamente quiso ser presidente, pero su campaña solo fue una anécdota de un punto y algo más. Para el final, Toledo perdió una decena de peruposibilistas. Todos lo abandonaron. El partido ahora está extinto. Nadie sabe por qué,
A pesar de las pruebas, Alejandro Toledo nunca cargó la molestia de ese sector activista y moralista de Lima por sus actos y sus terribles delitos denunciados. Hoy, sobre todo ese pasado, la Fiscalía, con información de Odebrecht, ha descubierto las coimas de una angurria pedigüeña que un indigno presidente que cargó nuestras esperanzas pidió a una constructora brasilera. Total, él seguirá negándolo patológicamente todo. Uno escucha esas declaraciones y la verdad que estremece a veces el cinismo. Aquí hay un punto sobre el que los peruanos, todos los peruanos, necesitamos reflexionar y marcar una línea a partir de lo ocurrido con el expresidente de la República, y eso es tolerancia cero ante cualquier señal de corrupción, venga de donde venga esta, porque no me vengan a decir ahora varias personas que lo de Toledo fue una sorpresa o una decepción. No, señor. Ya a inicios del 2000 se conocía, por ejemplo, que del $1.000.000 que recibió de George Soros para la campaña, Toledo se quedó con 700.000 que fueron a parar a la cuenta de su sobrino, y al mejor estilo en aquella época de la plata es del holocausto, como nos dijo cuando pasó lo de las casas. Esa vez, ¿qué dijo Toledo? Y muy suelto de huesos, que se trataba de una cuenta de contingencia contra la dictadura, y muchísimos se esforzaron por creerle y simplemente pasarlo por alto, como le pasaron por alto todo lo que ha mostrado Marco Vázquez en su periodo de gobierno. ¿Y cuál era el argumento que se utilizaba entonces? De que se tenía que defender la democracia. Y así muchísimos se pusieron las vendas en los ojos y hoy dicen pues estar desilusionados. Por favor, hubo varios periodistas y hubo muchas voces que denunciaban hechos graves de corrupción y que fueron prepotentemente, porque fueron prepotentemente, esa es la palabra, sepultadas bajo el señalamiento estridente de ¿qué? Montesinismo. Denunciar a Toledo te convertía automáticamente en sospechoso de hacerle el juego a la mafia. Y ese encubrimiento, miren, aprendamos cómo ha terminado. Esa es la lección que nos está dejando y que tenemos que ver y empezar a tomar nota. Era evidente que durante esos años, para connotadísimos miembros de la llamada sociedad civil, pues no primó para nada la contundencia de los hechos, sino los odios en la política. Y así fue durante todo ese gobierno, como ha ocurrido también durante el gobierno de Ollanta Humala. Tolerancia cero, insisto, con todos, con Toledo, con García, con Humala, con Villarán, con Castañeda y también con el actual presidente de la República. Y todos los que tengan que ser investigados, pues tienen que serlo, a abrir los ojos sobre todo, con estos falsos moralistas, con los censores de lo bueno y lo malo, los hechos y no las pasiones, que por lo menos esa lección nos deje el caso Toledo.